siempre es un reto constante trabajar en la comisión, debido a que siempre hay algunas necesidades, algunas atenciones que dar, y sobre todo representa para mí un verdadero logro, porque junto con un equipo de profesionales hemos logrado por lo menos participar en la difusión de los derechos humanos. Es un orgullo el trabajar para este organismo, además de que los derechos humanos, una vez que uno los conoce y que uno trabaja dentro de este organismo, pues ya se te quedan impregnados, ¿no? Para tu servidor, el trabajar en un organismo de derechos humanos es algo que te enriquece como persona, como profesionista, el poder estar en un organismo noble, transparente, para la protección y defensa de los derechos humanos. Para un servidor es de mucha satisfacción el poder atender a la gente como se debe, el poder servir como se debe al público, porque así nos mencionan servidores públicos, y eso es lo que hacemos, servir al público. Yo creo que el ser un defensor de la dignidad humana es algo verdaderamente especial, y que muy pocas personas se pueden dar el lujo de decir que hicieron en su vida profesional. Es un reto profesional y también en el ámbito personal, porque me da la posibilidad de valorar en su justa dimensión la dignidad humana como fuente de los derechos fundamentales de las personas. Satisfacción de ayudar a la gente, de poder conocer de asuntos donde lamentablemente algunas autoridades no cumplen con su papel. Ya no hablemos de obligaciones, sino con el papel por el que están creadas, y es cuando la Comisión de Derechos Humanos, a través del trabajo que desarrolla tu servidor, puede ayudar a alguna persona. Construir una cultura de los derechos humanos en la que el respeto sea la piedra angular de nuestra convivencia requiere del esfuerzo de toda la sociedad. Hoy vamos a conocer el testimonio de diferentes especialistas, quienes nos van a compartir qué significa para ellos trabajar en la defensa y la promoción de los derechos de los demás, tratando de llevar estos preceptos a la práctica, a la vida diaria. Bienvenidos. Derecho a la vida. Jugar. Derecho a ser feliz. Libertad de expresión. Democracia. Igualdad. Trabajo. Familia. La protección de los derechos humanos y su permanente difusión requieren sin duda de un gran compromiso personal y profesional. ¿Qué es lo que impulsa a las personas a convertirse precisamente en especialistas de la defensa de los derechos fundamentales? Yo recuerdo que hace 15 años, precisamente ya casi al egresar de los estudios de la licenciatura, yo andaba ya con la inquietud de la titulación, de realizar la investigación correspondiente para poder acceder a este capítulo, ¿no?, a la tesis. Entonces recurrí precisamente en aquel entonces a quien era el jefe del departamento de capacitación de la comisión, para poderme allegar de ciertos elementos o de cierta información respecto a los derechos humanos. Entonces se me dio la oportunidad, me dijo: con mucho gusto te recibimos, pero pues vente a realizar aquí tus prácticas profesionales. Evidentemente me agradó la idea e inmediatamente me uní a esta circunstancia. Quiero decirte también con mucho orgullo que en algún tiempo y casi al inicio de mi vida laboral, pues yo también fui capacitador, es decir, llegué a ser en su momento capacitador, a andar por todo el territorio del Estado de México, a andar pregonando precisamente lo que es la cultura de los derechos humanos. Cuando conoces qué es lo que está, cuál es la labor que realiza, empieza a crecer en ti un sentimiento de responsabilidad, un sentimiento de compromiso, que es lo que te orilla a dar un extra en lo que te encarga. Yo estaba recién egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esa época no se contaba con la materia en la licenciatura de Derechos Humanos.
Entonces uno debía abrevar los derechos fundamentales prácticamente por su cuenta. Yo ingresé a este organismo como capacitador y tuve que en esos meses aprender lo que fueron los derechos humanos, digamos en teoría. Recordar que no todas las garantías individuales, bueno, más bien no todos los derechos humanos estaban contenidos en lo que se llamaba el capítulo de las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino abrir el panorama a un universo mucho más amplio, que era el de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Además de los conocimientos que ya se habían allegado cada quien en lo particular en la universidad, era necesario, era indispensable conocer los derechos fundamentales, valorarlos en su justa dimensión y poder explicarlos de manera clara. Entonces, en ese inter se debía hacer llegar el mensaje de una manera muy, digamos, muy clara, sin tecnicismo. Esos fueron mis primeros meses en la Comisión de Derechos Humanos. No olviden que la cultura de los derechos humanos también se escucha a través de Radio Mexiquense. Todos los martes a las 9:30 de la mañana en el 1600 de su amplitud modulada. El programa se llama Nuestros Derechos. Ojalá que puedan escucharlo en alguna ocasión. Mientras tanto, vamos a un corte. No se vayan. El trabajo constante necesariamente arroja resultados. Entonces, en los últimos años, ¿cuál habrá sido el mayor avance en el Estado de México en materia de respeto y difusión de los derechos humanos? Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que haya ya pleno reconocimiento a diversos derechos humanos dentro de la Constitución, que es la ley que rige a todos los mexicanos, después en la Constitución estatal. Y por último, en las áreas de trabajo. Creo que ahora los derechos humanos ya no son un tema de discusión, de si los quiero o no los quiero aplicar. Ya es una disposición legal que se debe aplicar. Se debe aplicar ¿para qué? Para que aquellos grupos que están desprotegidos, principalmente niños, discapacitados, personas de la tercera edad, personas con alguna insuficiencia, podríamos decir, económica, social, política, puedan acceder y estar en iguales circunstancias con aquellos sectores que son privilegiados, o que no privilegiados, sino que han sido reconocidos en todos sus derechos. Lamentablemente en México esta situación se daba hace algunos años, algunas décadas. Hace 20 años la mujer podía salir a estudiar, sí, por supuesto, podía trabajar también, pero en condiciones con menos paga, con menos beneficios, con una jornada que no solamente es doble, sino hasta triple. Ahora, en la Comisión de Derechos Humanos se ha logrado mucho para el reconocimiento, por lo menos entre la sociedad mexiquense. Ustedes deben tener presente que, por ejemplo, hay muchos derechos humanos. Uno de ellos es que ahora una mujer que da a luz un bebé o tiene a su bebé, su padre o el padre del bebé tiene derecho a pedir que junto con ella puedan criar a su hijo al menos los primeros días. Las primeras 2 semanas se le deben dar al padre para que él participe en la crianza del hijo. Yo creo que en ese sentido hemos ido avanzando en el reconocimiento de los grupos indígenas que finalmente están ahí
forman parte de la sociedad mexicana y son iguales que tú y yo y que todos nosotros que estamos aquí participando y que han tenido menos oportunidades tanto de trabajo, de preparación y de todo lo demás. Eso sí es verdad. Tienen menos calidad de vida, pero no por eso dejan de tener sus derechos. El avance en los derechos humanos es importantísimo desde hace 2 décadas a la fecha. Independientemente de los éxitos que se tienen en el número de personas que capacitamos, en el número de espacios que cubrimos, la presencia que tenemos en la cuestión educativa, en la cuestión de cómo incidimos nosotros en el aspecto de seguridad pública, yo creo que la autoridad moral que la institución mexiquense de defensa de los derechos humanos tiene con la sociedad y con las autoridades es lo más valioso de nosotros, y es lo que hoy nuestro presidente y todos los que nos encargamos de la protección y defensa de los derechos humanos, y por supuesto aquellos que capacitan y divulgan estos derechos, es enaltecer ese principio, enaltecer lo noble que es los derechos humanos, lo noble que es nuestra institución, pero en base a eso, ejemplificar lo que es el servicio público y tratar de transmitir lo que es observar normas adecuadas en la atención a la gente. En el Estado de México se ha avanzado sustantiva y progresivamente en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, ¿sí? Desde lo institucional hasta lo legislativo, ¿sí? Que nos ha permitido el tener políticas públicas, ¿sí? Para una mayor apertura y transparencia para la propia ciudadanía. Pero cabe destacar aquí un punto importante, que en el trayecto de estos 20 años se ha logrado el tener una autonomía plena de gestión y presupuesto, así como contar con un patrimonio propio y una personalidad jurídica del propio organismo. También de acuerdo a los avances que ha mostrado o se ha interesado porque haya el propio organismo estatal, hemos observado el participar para que haya un marco jurídico irreversible para el respeto de los derechos humanos de todo ciudadano. De ahí que bueno, somos partícipes junto con los demás organismos de derechos humanos del país en las reformas que hubo recientemente en el año 2011 para que bueno, ya existiera en el artículo 1 constitucional, se hiciera, ¿sí?, el señalamiento propio sobre que todos deben de respetar los derechos humanos, sí, que señala la propia Constitución y los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano. Considero que es la consolidación como uno de los principales organismos públicos autónomos protectores de derechos humanos del país. En primera instancia porque contamos con el mayor número de población de los Estados Unidos mexicanos, y ello conlleva la gran responsabilidad de brindar precisamente los servicios de una manera pronta, de una manera prácticamente inmediata, para atender todas las quejas que llegan a esta Comisión de Derechos Humanos. El reconocimiento de las instituciones también hacia la Comisión de Derechos Humanos. Primero, en el sentido de que antes se le decía que defendíamos a aquellas personas que habían cometido un ilícito. Hoy en día ya la percepción ha cambiado y evidentemente ya la gente recurre a esta Comisión de Derechos Humanos no solamente por ese tipo de circunstancias, sino a pedir orientación, a pedir apoyo como víctimas del delito, a que se le dé una orientación o una capacitación en materia de derechos humanos, acude también a realizar investigaciones. El organismo definitivamente ha permeado en la sociedad y hoy en día se le reconoce. Yo creo que ese es el valor en el transcurso de este tiempo que debemos de advertir, ¿no? Que a la Comisión hoy se le reconoce como una gran institución y que está ahí para defender los derechos humanos de la población mexiquense. Antes éramos los visitadores adjuntos en su momento. Tuve la oportunidad de ingresar como visitador adjunto y había una gran capacidad de equipo y que desde luego pues queríamos ir a más lados, queríamos acudir a más lugares, queríamos a lo mejor optimizar, ¿no?, el resolver un expediente con una visita, y que a veces era difícil,
A veces los compañeros teníamos que, pues ahora sí, el apoyarnos unos a los otros en cuestión de realizar visitas. Ahora pues es diferente, ¿no? Yo creo que ya los recursos y ya esa situación ha cambiado, ¿no? Somos más compañeros, somos muchísimo más gente en este organismo, tenemos muchísimos más visitadores regionales, que antes pues se platicaba como un sueño, ¿no? Como una cuestión, y ahora pues tenemos un visitador en Valle, un visitador hasta Zumpango, un visitador en Atlacomulco, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad de respuesta se va generando, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda acerca de los derechos humanos, si consideran que alguna autoridad no les ha dado el servicio que ustedes requieren o bien que se ha excedido en el uso de sus atribuciones, no duden en llamar a la Comisión de Derechos Humanos. El teléfono es el 01800-999-4000, las 24 horas del día, disponible para resolver todas sus dudas. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Contribuir a consolidar la cultura de los derechos humanos es un deber de todos los miembros de la sociedad, y tarde o temprano todos ellos también recibirán el beneficio de una convivencia más armónica, más libre y más igualitaria. ¿Qué piensan de esto los especialistas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México? ¿Por qué es tan importante permear este mensaje en toda la sociedad? Sin importar la profesión, la actividad que desempeñemos, tenemos todos, por el solo hecho de ser personas, la responsabilidad de conocer nuestros derechos fundamentales y valorarlos en su justa dimensión. Una vez que los valoremos, será posible para las personas que ya hayan asimilado sus derechos fundamentales el buscar que les sean respetados. Los derechos humanos existen en todos los ámbitos de la persona, existen en todos los aspectos de la sociedad. Desde que una persona es concebida, entra bajo la protección de los organismos de derechos humanos por el solo hecho de que ya tiene sus propios derechos. Entonces, a lo largo de su vida se va a enfrentar, por así decirlo, a actos, a omisiones de servidores públicos. Y si tiene ya en su justa dimensión el conocimiento de cuáles son sus derechos, tendrá la posibilidad de exigir su defensa, y es aquí en donde viene a ser especialmente relevante el hecho de que conozcan cuáles son los organismos ante los cuales se pueden acercar para defender sus derechos fundamentales. Puede ser ante esta Comisión de Derechos Humanos, ante los juzgados, ante todo el aparato administrativo que existe, porque toda oficina se ha creado precisamente para atender personas. Y una vez que contemos con ese conocimiento, que los valoremos, podemos decir en el conjunto, como sociedad mexiquense, que hemos cumplido con nuestra obligación de conocer, de respetar nuestros derechos y también poder hacer respetar los derechos de las personas que son integrantes también de nuestra sociedad. La comisión sigue sirviendo. La comisión está para atender a las personas, para generar una labor muy noble, una labor muy transparente, ¿no? Mucha gente confía en nosotros, dígase lo que se diga, mucha gente cree en la Comisión de Derechos Humanos, y no la del Estado, en todas. Somos instituciones que tenemos ese poder moral, ese poder que se tiene con la gente, que se llama convencimiento, fe. Y ante eso yo creo que seguimos en esa respuesta con ellos.
y al menos en la visitaduría de Atlacomulco, que está a mi cargo, siempre tratamos de buscar opciones de respuesta, ¿no? Entendemos que no podemos resolver infinidad de problemas porque no tenemos esa herramienta institucional. Debemos de ser respetuosos de nuestro marco legal, pero siempre buscar opciones, generar esos mecanismos de coordinación con diferentes autoridades que ya se tienen, y que desde luego buscar una respuesta a la gente, ¿no? Y que mientras nos permitan servir, seguiremos aquí. El acrecentar la cultura de los derechos humanos para enfocarla al respeto es importante. Es importante ver un programa como estos donde encuentran información. También es importante tomar un texto, leerlo, conocer más de los derechos y después transmitirlo en el seno familiar, que es donde empieza todo el problema, ¿no? Si le hablas a tus hijos, si le hablas a tu esposo, si le hablas a tus hermanos sobre los derechos humanos, siembras esa semilla, que es lo que nosotros hemos buscado, esa inquietud. Escuché en tal plática que es un derecho humano, pues voy a ver por mí qué es. Y completamos nosotros que ya tenemos el manejo y tratamos de documentarnos más, transmitirle a la gente estos conocimientos para que se haga un todo en el respeto a los derechos humanos. El papel que juega la Comisión de Derechos Humanos creo que es muy importante en la ciudadanía, ya que estamos muy atentos a aquellos actos u omisiones de naturaleza administrativa que cometen los servidores públicos. Esto no quiere decir que a través de un pronunciamiento queramos de alguna forma el hacer quedar mal a una institución o a un titular. Sí, creo que lo que nos representa es como un instrumento para mejorar. Creo que esto nos permitirá lograr llegar a la legalidad que debe de seguir todo servidor público, toda institución, para lograr un Estado de Derecho. Bueno, yo creo que el mensaje que pudiera yo darles es que tengan confianza en la comisión, que crean en la comisión y que acudan a la comisión cuando realmente lo necesiten. Aquí no es necesario que se den inicio en las quejas, aquí podemos asesorar, podemos canalizar, podemos dar el apoyo a cualquier trámite que ellos necesiten, porque no nada más estamos fungiendo dentro de las quejas, sino el compromiso del señor presidente, el doctor Marco Morales, y de el licenciado Federico Armeaga como primer visitador, y todos los visitadores generales, es lograr que esta institución, como se lo he venido repitiendo, se consolide y dé el apoyo a todo el Estado de México que realmente necesita, y por qué no a todas las comisiones. Trabajamos de la mano con ellos y con la Comisión Nacional de igual manera. Entonces, lo que nosotros necesitamos de los habitantes de este Estado es confianza y que crean en esta comisión. Amigas y amigos, construir una mejor sociedad está en nuestras manos y respetar los derechos humanos es un camino que nos puede acercar muchísimo a lograr este objetivo. Ojalá que las reflexiones de este día hayan sido de su interés. Nos vemos la próxima en El Valor de tus Derechos Humanos. Lo fundamental entre la sociedad mexicana y mexiquense es que debemos hacer de la tolerancia, de la paciencia y del respeto algo fundamental. Creo que vivimos en un mundo de prisas, en un mundo despersonalizado, en donde queremos ganar todo para nosotros sin dar nada a cambio. Y esto no es así. Esto implica que tanto tú como hombre, yo como mujer, mis hijos, tus hijos, todos nosotros, tu pareja y la mía, todos somos personas que tenemos una importancia trascendente en este mundo, que no se puede hacer nada sin el apoyo de los demás. Y en esta óptica funcionan los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente es esta relación unilateral de derechos, sino también de que es tu derecho, pero también es mi obligación respetar tu derecho. Es una relación de ti para mí y de mí para ti. Creo que los derechos humanos juegan un papel importante todos los días de la vida y todos los momentos de nosotros mismos.